Dios te bendiga, bienvenido a mi canal, esto es Apología para Todos. Hoy vamos a seguir con un video interesantísimo. Hoy tenemos respuestas al cesacionismo, así que vamos a hacer este primer video, que será un video de refutación del cesacionismo. Así que en este video me voy a centrar en la enseñanza no bíblica del cesacionismo. Pero antes de iniciar me gustaría pedirte que por favor comentes, le des like, que compartas nuestro contenido y que nos ayudes a difundir estas verdades para personas que necesitan conocer lo que estamos enseñando acá. Así que vamos a tratar el tema, una respuesta al cesacionismo. Este video lo vamos a hacer centrándonos en las creencias de los cesacionistas y específicamente en las escrituras que utilizan para justificar su creencia. Y voy a mostrar exactamente cómo ellos malinterpretan las escrituras y ellos se contradicen. Varios puntos principales que voy a tocar. El primero es que los milagros no desaparecieron hacia el final de la vida de los apóstoles. El segundo punto, el don de lengua no era para ayudar a los apóstoles a predicar el evangelio en idiomas extranjeros. El tercer punto es que las lenguas son una señal para los incrédulos, no para la nación de Israel. Y número 4 es 1 Corintios 13:8, que enseña que las lenguas cesarán al final de los tiempos. Esos son los 4 puntos básicos que voy a tocar. Pero antes de iniciar, me gustaría primero definir qué es el cesacionismo. El cesacionismo es la creencia de que ciertos dones del Espíritu Santo, lenguas, interpretación de lenguas, profecías, sanidades y milagros, eran solo para la era apostólica, es decir, para la iglesia primitiva, y no son para la iglesia de hoy en día, es decir, estos dones ya han cesado y no están activos. Por otro lado, el continuismo cree que Dios nunca tuvo la intención de que los dones desaparecieran. Los carismáticos, pentecostales y otros grupos, aleluya, son continuistas. No soy cesacionista. Dicho esto, no me suscribo a muchas de las prácticas que ocurren en las iglesias carismáticas. Sin embargo, en este video no voy a tratar sobre las prácticas, sino de doctrina. Y este video explico por qué el cesacionismo no es bíblico y ofrezco una refutación punto por punto de sus interpretaciones de las escrituras. Creencia número 1. La historia muestra que los milagros y los dones cesaron. Los cesacionistas observan que en la historia bíblica los milagros se concentraron en 3 periodos, cada uno de ellos de aproximadamente 60 a 70 años de duración. Y lo vemos con Moisés, Elías, Eliseos, Jesús y los apóstoles. Luego está la observación histórica de que los milagros y curaciones que proliferan en la iglesia primitiva finalmente dejaron de ocurrir después del siglo I. Los cesacionistas afirman, además, que incluso en la iglesia primitiva, los milagros y las curaciones comenzaron a disminuir durante el final de la vida de los apóstoles. 1 Corintios es la única epístola que habla de los dones espirituales, siendo 1 Corintios uno de los primeros escritos. El hecho de que las epístolas posteriores no mencionen los dones espirituales implica que los dones ya habían cesado para entonces. Eso es lo que dicen los cesacionistas. También aluden al hecho de que Pablo a veces era incapaz de realizar milagros. Por ejemplo, no podía sanar a Timoteo, y ellos citan 1 Timoteo 5:23, a Epafrodito, y lo citan en Filipenses 2, del 25 al 27, y asimismo, según 2 Corintios 12:9, interpretan que esto significa que los dones estaban desapareciendo, incluso cuando Pablo todavía estaba vivo acá en la tierra. La verdad, sí es cierto que los milagros se concentraron en la época de Moisés, Elías, Eliseo y la iglesia primitiva, pero eso realmente no prueba nada. Esto no es más que una observación interesante. También ocurrieron milagros en tiempos de Josué, los jueces y otros profetas, por ejemplo Isaías. Además, el hecho de que los dones disminuyeran en intensidad nuevamente después del siglo I no prueba ni significa nada. Incluso la doctrina de la gracia quedó latente durante la Edad Media.
Ciertamente eso no significa que la gracia haya desaparecido. Las observaciones históricas no necesariamente se correlacionan con los deseos o intenciones de Dios. Realmente, ¿los milagros desaparecieron hacia el final de la vida de los apóstoles? No, según Hechos 28. En caso de que no lo sepas, Hechos solo tiene 28 capítulos. Sin embargo, vemos en el último capítulo de los Hechos que Pablo todavía estaba haciendo milagros masivos. Hechos 28:8 dice: y aconteció que el padre de Publio yacía enfermo de fiebre y disentería, y Pablo se acercó a él y oró, y le impuso las manos y lo sanó. El verso 9 dice: y hecho esto, vinieron también los demás que estaban en la isla, que tenían enfermedades, y fueron sanados. ¿Por qué Primera de Corintios es la única epístola que habla de las sanidades y de milagros y de dones? La epístola fueron escritas con propósitos muy específicos. Claramente, Primera de Corintios es el único que tiene una razón para abordar el tema de los dones espirituales. Gálatas, Santiago y ambos libros de Tesalonicenses fueron escritos antes de Primera de Corintios y no mencionan nada acerca de los dones espirituales. Ahora bien, aquí es donde los sensacionistas se contradicen, porque están tratando de afirmar que el don de sanidad estaba activo cuando Pablo escribió Primera de Corintios en el año 57 después de Cristo, pero que ese don desapareció después. Como evidencia afirman que Pablo no pudo curarse a sí mismo del aguijón en su carne, sobre el cual Pablo escribió en Segunda de Corintios en el capítulo 12. Y Segunda de Corintios también fue escrita en el año 57 después de Cristo, o quizás en el 58. Entonces, el sensacionista está diciendo que los dones de sanidades, los dones de revelaciones, los dones de manifestación sobrenatural estaban activos en el año 57, pero de repente desaparecieron en el año 58. Lo que no se dan cuenta es que cuando Pablo escribió sobre su aguijón, se refería a algo que había sucedido 14 años antes y que habría sido alrededor del 43 al 44. Entonces, según el sensacionista, los dones estaban activos en el año 57, pero habían desaparecido antes, en el 44, y realmente yo creo que los sensacionistas no saben ni siquiera lo que creen, o al menos no han estudiado la Biblia de la manera correcta. Ahora bien, ¿por qué Pablo no pudo sanar en algunas ocasiones? Muy simple. Los dones en 1 Corintios 12 fueron llamados manifestaciones que fueron dadas según la voluntad de Dios. Cuando Dios decidió sanar, a menudo manifestó el don de sanidad a través de uno de su pueblo, y si Dios decidió no sanar, nadie podría haber hecho nada. Esta es una cuestión de soberanía de Dios y no de cesacionismo o continuismo. Creencia cesacionista número 2. El propósito de los milagros era autentificar a los mensajeros de Dios. Los cesacionistas creen que los milagros fueron hechos principalmente por Dios, no para satisfacer las necesidades de las personas, sino para autentificar a sus mensajeros, para que la gente supiera que Él los envió. Y como tal, el propósito de los milagros en la iglesia primitiva era validar a los apóstoles durante la primera etapa de la iglesia. Señalan que los milagros ocurrieron durante la era de Pedro, apóstol de los judíos, y luego nuevamente en la era de Pablo, apóstol de los gentiles. No hubo necesidad de milagros después de la muerte de los apóstoles, porque el mensaje del evangelio ya había sido establecido y no hubo necesidad de mayor validación. La verdad es que el cesacionista tiene razón en que uno de los propósitos de los milagros era una señal para autentificar a los mensajeros de Dios. Dios usó señales para convencer a Faraón, para convencer a Acab y otros. Incluso Jesús fue validado por los milagros que hizo. Hechos 2:22 dice: Jesús de Nazaret, varón confirmado por Dios entre vosotros en milagros, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él y en medio de vosotros. Pero el cesacionista se equivoca al creer que ese era el único o incluso principal propósito de los milagros de Dios. Cuando Israel quedó atrapado en el Mar Rojo con el ejército de los egipcios que estaban detrás de ellos acercándose, seguramente el propósito principal de Dios al dividir el mar no fue convencer a nadie de que Moisés era su siervo, fue para ayudar a Israel a escapar de manera similar. Jesús no hizo milagros para mostrar una señal, de hecho se mostró reacio a dar señales. De hecho, usted lee Mateo 12:39, dice:
Pero él respondiendo le dijo: esta generación mala y adúltera demanda señal, y ninguna señal le será dada sino la señal del profeta Jonás. Entonces podemos decir que su propósito principal al hacer milagro fue porque tuvo compasión. El aspecto signo del milagro no fue más que una consecuencia secundaria. Entonces los milagros son tres cosas: son señales, son prodigios y son dones. Una señal señala algo, en este caso que el mensajero es de Dios. Un prodigio describe la reacción de la gente ante el milagro, y los regalos se dan con un propósito específico, el beneficiar a otros. Primera de Corintios capítulo 12 verso 7 dice: pero la manifestación del Espíritu es dada a cada uno para provecho de todos. Los milagros y las curaciones eran principalmente regalos para ayudar a las personas. Las señales y los prodigios eran aspectos secundarios de los milagros. Creencia cesacionista número 3. El don de lengua era para que los apóstoles predicaran el evangelio en idiomas extranjeros. Jesús envió a sus apóstoles al mundo para predicar el evangelio a personas de todas las tribus y naciones, y naturalmente esas personas hablarían diferentes idiomas, muchos de los cuales serían desconocidos para los apóstoles. A los apóstoles les tomaría una eternidad aprender todos estos idiomas. Entonces Dios les dio el don de lengua, lo que permitió a los apóstoles viajar por el mundo y predicar el evangelio simplemente hablando en lenguas. Los nativos escucharían la predicación del evangelio en su propio idioma y creerían. Esto es lo que los cesacionistas creen que sucedió en la iglesia primitiva. Y si eres una persona carismática, probablemente estés rodando por el suelo de la risa, como yo la primera vez que escuché que ellos dijeron esto. Si eres de una iglesia pentecostal o cesacionista, probablemente ni siquiera sepas que esto es lo que creen tus líderes, porque es tan descabellado y absurdo que ni siquiera tiene gracia. Pero ¿cuál es la verdad? Bueno, hay una escritura que el cesacionista puede utilizar para apoyar esta idea, y es Hechos 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y habitaban en Jerusalén judíos, hombres piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando se produjo este ruido, la multitud se juntó, estaba confundida porque cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Entonces todos estaban asombrados y maravillados y decían unos a otros: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es que oímos cada uno en nuestra propia lengua, en la que nacimos? Les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillosas obras de Dios. Dice claramente que los 120 discípulos hablaban en lengua, y resultó, sin que ellos lo supieran, que estaban hablando en idiomas que los extranjeros podían entender. ¿Qué estaban diciendo? Estaban hablando, dice el pasaje, las maravillas de Dios. Hasta ahora todo bien. Este fue un evento único. Por un lado, no hubo ningún otro caso en el libro de los Hechos donde la gente entendiera lo que decían cuando hablaban en lengua. Y eso usted lo puede ver en Hechos 10, 46, Hechos 9, 6. Y tampoco se menciona ninguna enseñanza al respecto en la epístola de Corintios, en el capítulo 14. Y de hecho, el capítulo 14 deja claro que nadie entiende cuando habla en lengua, solo Dios. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende. Sin embargo, el Espíritu habla misterio. En segundo lugar, el libro de los Hechos describe muchos viajes misioneros, especialmente de Pablo, y nunca dijo que él o alguien más hablara en lengua si los nativos escucharon el evangelio en su propio idioma. Simplemente la Biblia no dice eso. Se podría pensar que sí, así fue como los apóstoles predicaron el evangelio, y los escritores de la Biblia pasaron por alto un punto tan crucial al no decirnos eso. No creo que eso sea cierto. En tercer lugar, justo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, hay una clara distinción entre hablar las maravillas de Dios en lengua y predicar el evangelio. Hechos capítulo 2 del 4 al 11 describe a los 120 discípulos hablando las maravillas de Dios en varios idiomas, y luego a partir del versículo 14 Pedro se levantó y predicó al pueblo durante 25 versículos. Y este sermón culminó con la exhortación a arrepentirse y ser bautizados. Los discípulos hablaron en lengua y luego Pedro predicó el evangelio, dos eventos separados. Solo para dejarlo claro, la parte de hablar en lenguas
no era la predicación del evangelio. Lo más probable es que simplemente estuvieran alabando a Dios en varios idiomas. ¿En qué idioma estaba predicando Pedro? Bueno, creo que esto es sencillo. Yo le hice esta pregunta a una persona y me dijo que creía que Pedro estaba hablando en lengua y los otros 11 apóstoles estaban interpretando. Y así fue como todos los extranjeros en Jerusalén pudieron entender el mensaje. El principal problema con esa creencia es que la Biblia simplemente no dice eso. Eso no es más que una especulación descabellada. ¿Cómo entendieron todos estos extranjeros a Pedro? Muy simple, eran bilingües y tenían un idioma común. Hay algo llamado helenismo que describe la expansión de la cultura griega durante el reinado del Imperio griego. Esto ocurrió unos 300 años antes de Cristo y durante este periodo el griego se convirtió en la lengua común de toda Asia Menor, además de todas las lenguas locales, así que la mayoría de la gente hablaba griego además de su lengua materna, y esto hizo que Jesús y los apóstoles les resultara muy fácil difundir el evangelio sin tener que aprender innumerables idiomas. Los apóstoles nunca necesitaron lenguas para predicar el evangelio, ni tampoco se le dieron lenguas para ese propósito. Esa es una mitología cesacionista. Simplemente no hay precedentes ni evidencia en las escrituras de que los apóstoles predicaron el evangelio sin darse cuenta mientras hablaban en lenguas. La única escritura a la que el cesacionista podría haber apelado hace una distinción clara entre hablar en lenguas y predicar el evangelio. Creencia cesacionista número 4. Las lenguas eran una señal para los judíos incrédulos. El cesacionista cree que las lenguas eran una señal de juicio sobre la nación incrédula de Israel. Afirman que los idiomas desconocidos suelen ser una señal de juicio sobre Israel. A menudo citan los ejemplos de Babel, Babilonia y Asiria. Luego citan 1 Corintios 14 e Isaías 28. 1 Corintios 14, 21 y 22 dice lo siguiente: en la ley está escrito, con hombres de otra lengua y de otros labios hablaré a este pueblo, y sin embargo a pesar de todo no me escucharán, dice el Señor. Por tanto, las lenguas son por señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos, pero el profetizar no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Isaías 28:11 dice: porque con labios tartamudos y en lenguas extrañas hablará a este pueblo, y a los cuales dijo: este es el reposo con que harás descansar al cansado, y este es el refrigerio. Sin embargo no quisieron escuchar. Una vez que tuvo lugar el juicio sobre Israel en el año 70 después de Cristo, las lenguas cumplieron su propósito y cesaron. Eso es lo que dicen los cesacionistas. La verdad, es sorprendente cuánto hay que entrecerrarse los ojos para creer en el cesacionismo. Han elegido una de las escrituras más oscuras de la Biblia para construir una doctrina. Todo el mundo sabe que uno construye la doctrina sobre las escrituras más claras y luego descubre las más difíciles. En Isaías 28, por ejemplo, Dios está castigando a Israel por estar ebrio de vino. Él dice que les hablará con labios tartamudos y en lenguas extranjeras. Esto podría haberse referido a algún tipo de juicio y podría haberse referido a que Dios salvó a los gentiles para gobernar sobre Israel. Los labios tartamudos podrían haber sido simplemente una respuesta satírica a que Israel estuviera intoxicado con vino. Entonces, ¿por qué Pablo citó este versículo en 1 Corintios 14? Estaba haciendo referencia al Israel incrédulo. Pablo comparó a Israel incrédulo del Antiguo Testamento con los pecadores incrédulos del Nuevo Testamento. Usó esta analogía para concluir que las lenguas son una señal para los incrédulos, no para los creyentes. Israel estaba tan borracho e incrédulo que si Dios le hablaba con los labios tartamudos todavía no creerían. De manera similar, si hablamos en lenguas en la iglesia sin interpretación, los incrédulos no podrán entender ni creer. Pero si interpretamos lenguas o profecía, entonces entenderán y creerán. Los incrédulos aquí no se refieren a Israel, sino a los pecadores incrédulos judíos o gentiles, y Pablo simplemente está estableciendo que las lenguas no son una señal para los creyentes, sino para los incrédulos. La ilustración de Pablo, aquí Pablo da la siguiente ilustración de lo que quiere decir con incrédulos y cómo exactamente las lenguas son una señal para ellos. Por tanto, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran ignorantes o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o un ignorante, por todo será convencido, y así se revelarán los secretos de su corazón,
y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios y anunciará que verdaderamente Dios está entre vosotros. Los incrédulos son personas no salvas que vienen a la iglesia o escuchan el evangelio, no la nación incrédula de Israel. Y cuando hay una interpretación de lengua o una profecía, los secretos del corazón del pecador quedan expuestos y es llevado al arrepentimiento. Así es como las lenguas son una señal para el incrédulo. Tenga en cuenta que aquí no hay ni siquiera una pizca de juicio y no tiene nada que ver con la nación de Israel. Ahora, ¿por qué los cesacionistas creen que las lenguas extranjeras son un signo de juicio? Citan el ejemplo de la Torre de Babel, donde Dios confundió las lenguas de la gente. Pero no hay ninguna indicación en Génesis 11 de que hubo algún juicio de Dios. Dios simplemente quería dispersarlos en la tierra para que en lugar de vivir en un solo lugar, como se habían propuesto, llenaran la tierra como Dios había ordenado. Sin juicio, solo una redirección de Dios. Y sí, los babilónicos y los asirios hablaban un idioma diferente al de Israel, pero ¿cómo implica eso que las lenguas extranjeras sean una señal del juicio de Dios? Creencia cesacionista número 5. Primera de Corintios 13:8 dice que las lenguas y la profecía cesarán. Primera de Corintios 14:8, el amor nunca falla, pero aunque haya profecías, fracasarán, y si hay lenguas, cesarán, si hay conocimiento, se desvanecerá. El verso 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. El 10 dice, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño o entendía como niño, pensaba como niño, pero cuando me hice hombre, dejé las cosas de niño. Por ahora vemos en un espejo, oscuramente, pero luego veremos cara a cara. Ahora lo que es en parte, pero entonces lo conoceré como soy conocido. Esta escritura enseña claramente que las lenguas cesarán y también dice cuándo cesarán. El cesacionismo cree que las lenguas cesarán cuando se complete el canon de las escrituras. Así entienden la frase cuando venga lo perfecto. Una vez escrito el último libro de la Biblia, la revelación de Dios a través de los apóstoles a la iglesia, se habría completado y ya hay una necesidad de lengua, ni de profecía, ni revelaciones. Ahora, ¿cuál es la verdad? La verdad es que si alguien lee esta escritura con naturalidad entenderá que el versículo 10 significa que las lenguas y la profecía cesarán cuando Cristo regrese y establezca su reino. Los dones ya no serán necesarios, pero el amor siempre estará ahí porque Dios es amor. Esto es muy sencillo, pero muy inconveniente para el cesacionista. Habrían preferido que Pablo hubiera dicho algo como las lenguas cesarán cuando haya muerto el último apóstol, o cuando se escribe el último libro de la Biblia, o cuando Israel sea juzgado en el año 70 después de Cristo, pero no lo hizo. Entonces corresponde al cesacionista alterar el significado natural de cuando haya llegado lo perfecto para que así encaje con su idea que no es bíblica. Ahora bien, en primer lugar, esta escritura no dice que la revelación de Dios deba ser completa o perfecta. Dice que nosotros seremos perfectos o completos. Yo era un niño y ahora soy un hombre. Vemos en un espejo oscuramente, pero luego cara a cara. Lo sabremos en parte y luego en su totalidad. De modo que lo perfecto tiene el efecto de hacernos perfectos. Es completamente ingenuo pensar que eso sucedió cuando se escribió el último libro de la Biblia. Es más probable que ese sea el caso cuando seamos glorificados en el cielo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, dice lo siguiente: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha revelado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52 dice: En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Estas escrituras parecen ser un cumplimiento mucho mejor de Primera de Corintios, capítulo 13, verso 10. La iglesia primitiva dependía de la doctrina de los apóstoles. En segundo lugar, el argumento cesacionista supone que la iglesia primitiva necesitaba lenguas y profecía como medida provisional mientras los libros del Nuevo Testamento aún no se escribían. Creen que la iglesia primitiva no tenía una Biblia
por lo tanto dependían de la profecía y las lenguas para revelarle la doctrina, y esto es el revisionismo histórico en su máxima expresión. La iglesia primitiva continuó en la doctrina de los apóstoles, y como hemos visto antes, el propósito de las lenguas y la profecía nunca fue doctrina. Primera de Corintios 14 dio el ejemplo de un incrédulo que entra a la iglesia y una profecía expone todos los secretos de su corazón. Hay dos profecías detalladas en el libro de los Hechos, ambas de Ágabo. Uno de ellos dijo que habría hambre y el otro dijo que Pablo sería arrestado en Jerusalén. Ninguno de estos tenía nada que ver con la doctrina. En pocas palabras, la profecía era para edificación, no doctrinal. Una vez más, el cesacionismo se equivoca cuando no sabe interpretar la palabra de Dios. En tercer lugar, la revelación de Dios nunca estuvo incompleta. Santiago 1:21 habló del poder de la palabra de Dios para transformarte mucho antes de que se escribiera el último libro de la Biblia. Judas 3 habló de la fe que fue entregada una vez y por todas a los santos antes de que se escribiera el último libro de la Biblia. No hubo nada incompleto en la revelación de Dios en ningún momento de la iglesia primitiva. Todo el contenido estaba ahí, solo que aún no estaba plasmado en papel. La iglesia primitiva continuó en la doctrina de los apóstoles, que tiene que ser más o menos lo mismo que el Nuevo Testamento. ¿Qué más podría ser? La iglesia primitiva no tenía una Biblia completa como la tenemos nosotros hoy en día, pero tenía el mismo contenido doctrinal en forma verbal. Fue igual de bueno y de ninguna manera incompleto. Debemos recordar que las epístolas del Nuevo Testamento eran cartas que se leían en voz alta a la congregación y luego circulaban a las otras iglesias de una región. No tenían aplicaciones bíblicas ni herramientas de estudio como la que tenemos nosotros hoy en día. Los primeros cristianos tenían que extraer algún tipo de significado de una escucha casual de las Escrituras y nunca tuvo la intención de ser complicado. Si encuentras la Biblia complicada es porque la estás complicando. El significado más natural suele ser el correcto. El significado más natural de 1 de Corintios 13:8 es que la profecía cesarán cuando Cristo regrese y seamos glorificados. El cesacionista tiene que trabajar demasiado para leer su significado en las Escrituras. Esa es una gran señal de alerta. Las Escrituras no son tan difíciles como los cesacionistas las quieren presentar. En conclusión, la doctrina del cesacionismo no se basa en interpretar correctamente las Escrituras. La verdadera motivación detrás del cesacionismo es que simplemente no quieren ser carismáticos. Habla con un cesacionista el tiempo suficiente y eventualmente perderá la calma y te desafiará. Bueno, hable lengua, déjame escucharte, haz un milagro para que yo lo vea. No es difícil encontrar la verdadera motivación detrás de esta doctrina. Ahora bien, entiendo totalmente por qué no quieren ser carismáticos. Soy carismático y muchas veces me avergüenzo de lo que sucede en muchas iglesias, no en todas, pero en muchas iglesias carismáticas. Créeme que yo realmente entiendo lo que ellos piensan y lo que ellos dicen, pero la solución a las prácticas no bíblicas de muchas iglesias carismáticas no son la doctrina basura. Ahí es donde falla el cesacionismo. Lo que la iglesia carismática necesita es una comprensión adecuada de los dones del Espíritu, y este fue el enfoque de Pablo en 1 de Corintios. Ese debería ser también nuestro enfoque. ¿Cuál es la diferencia entre 1 de Corintios y la doctrina del cesacionismo? 1 de Corintios es bíblica, el cesacionismo no. Bueno, si has llegado hasta aquí, espero que el video te guste, que haya sido de bendición para ti. Esta es la nueva serie sobre el tema del cesacionismo. Están vigentes los dones del Espíritu y el primer video de nosotros de hoy fue refutando el cesacionismo. Nos vemos en el próximo video. Espero que haya sido de edificación para ti. Bye.